Chaitanya Bhagavat, Antya-kanda, capítulo 4. Los pasatiempos de Achyutananda y la adoración de Madhavendra Puri. Toda gloria a Sri Gaurachandra, que es un océano de misericordia y cuyos pies de loto son completamente auspiciosos. Ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya, el orgullo de la orden Sanyas, y a sus devotos. Después de liberar a todo el mundo en Kulilla, el Señor se dirigió hacia Mathura, acompañado de sus asociados. Viajó por las orillas de Ganga Devi, a menudo bañándose en sus aguas y bebiendo de ellas, satisfaciendo de esta manera sus anhelados deseos. En las orillas del Ganges y cerca de la ciudad de Gauda se extendía Ramakeli, una ciudad con gran comunidad de brahmanas. Allí el Señor permaneció de incógnito por unos días. Sin embargo, pronto todo el mundo se enteró de que Sri Krishna Chaitanya había llegado. ¿No es inútil tratar de esconder el sol? Por tanto, enseguida, hombres y mujeres de todas clases y edades llegaron de todas las direcciones, sintiéndose emocionados y exaltados de dicha. Como era habitual, el Señor estaba absorto en éxtasis divino. Nada podía interferir con su absorción en las velocidades trascendentales. Uno tras otro, los diferentes síntomas extáticos se manifestaban en su persona y una y otra vez se desvanecía. Los devotos también estaban envueltos en el humor dichoso del Señor y realizaban continuos kirtana, dejando a un lado cualquier otra ocupación. Cuando a veces el Señor gritaba por un sentimiento espiritual, este sonido llegaba tan lejos que podía ser escuchado por viajeros que caminaban a un par de millas de distancia. Aunque la mayoría de la gente eran sencillos campesinos que ignoraban las velocidades y las complejidades del servicio devocional, aún así, al ver al Señor en su alegre esplendor, se sentían completamente felices. Cautivados, observaban al Señor desde lejos y le ofrecían sus postradas reverencias gritando el santo nombre de Hari, Hari. Cuando el nectario sonido del nombre del Señor entraba en los oídos de Sri Chaitanya, su dicha se incrementaba mucho más. Levantaba sus brazos y los animaba diciendo: «Seguid, seguid, cantad, cantad, cantad». El Señor bendecía a estas personas con tantos sentimientos de abrumadora dicha que incluso los musulmanes se unían también al canto. Hari, Hari. El Señor emanaba tanta compasión que incluso los musulmanes le ofrecían postradas reverencias desde lejos. El Señor no tenía otro pensamiento en su mente, más que kirtana y danza. Ahora, la multitud comenzó a crecer. Miraban embelesados y nadie tenía el deseo de marcharse. La gente estaba llena de júbilo y su canto producía un tumultuoso sonido que se elevaba hacia arriba y desgarraba la atmósfera a muchos kilómetros a su alrededor. El único sonido era Hari, 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 Hari. Cerca de allí, desde donde aún se podían escuchar las voces, se encontraba la asamblea del rey musulmán. Aún así, esto no intimidó el espíritu de Sankirtan. La gente cantaba fuertemente y sin miedo, olvidando todos los apegos de hogar y familia. Sin embargo, al mismo tiempo, el inspector de policía había ido al palacio del rey e informó de la llegada de un sanyas a Ramakeli. También informó acerca de que el canto continuo de un fantasmal e infiel mantra que entonaba el sanyas había atraído una gran multitud. Ante esta noticia, el rey contestó: «Dime, ¿cómo es ese sanyas? ¿Qué come? ¿Cuál es su nombre? Describe su apariencia».
El inspector dijo: «Escuche, Su Majestad, nunca he visto algo tan maravilloso. Su belleza supera con mucho la belleza de Cupido y su tez ensombrece el brillo del oro. Su apariencia esbelta y majestuosa, sus largos brazos que llegan hasta sus rodillas, y su ligero y cóncavo abdomen son de los más encantadores. Su cuello, como el de un león, sus hombros, como los de un elefante, sus ojos de loto y su exquisito rostro más refulgente que millones de lunas son incomparables. Con labios rojos como el coral, perfectas hileras de dientes como perlas, cejas arqueadas como el arco de Cupido, un amplio y ancho pecho decorado con pasta de madera de sándalo y generosas caderas cubiertas por una tela de color del sol naciente. Él captura la mente de uno por completo. Sus pies son como dos florecientes lotos rosas. Sus 10 uñas de los pies son como 10 brillantes espejos. Pienso que debe tratarse de un príncipe viajando con la vestimenta de un sanyás. Lo más notable acerca de él es que su cuerpo, el cual es tan suave como la mantequilla recién batida, cae continuamente al suelo, golpeándose con gran fuerza. Se desploma al menos 100 veces en una hora. Aún así, su cuerpo permanece ileso. El vello de su cuerpo siempre está erizado, como la piel del jackfruit. A veces, tiembla tan violentamente que ni cientos de personas pueden calmarle. Sus ojos derraman lágrimas como 2 efusivos ríos fluyendo infinitamente, y a veces ríe tanto y tan alto que no para de hacerlo en horas. Luego, repentinamente, subyugado por el kirtana, cae desmayado al suelo y permanece tendido inconsciente, alarmando a los espectadores. Cuando danza, indudablemente es el más sublime regalo para los ojos. Cuando levanta sus manos y canta incesantemente «Harí, Harí», permanece ajeno a todo y parece olvidarse de cualquier otra actividad. La gente que convergía desde todas las direcciones en ese lugar no deseaban marcharse de ahí. Yo mismo me he encontrado con muchos sanyás, místicos y hombres sabios a lo largo de mi vida. Pero este sanyás es verdaderamente extraordinario. Repito una vez más, Su Majestad, que la llegada de este sanyás a nuestro reino es realmente la mayor bendición. Parece no comer ni dormir. Sencillamente está todo el tiempo absorto en kirtán y danzando. El rey, aun siendo un burdo materialista, lo escuchó todo y se sintió maravillado por la descripción del sanyás. Todavía con desconfianza, el rey llamó a Keshava Khan y le preguntó: Keshava Khan, deseo escuchar tu opinión sobre este asunto. Dime qué piensas de esta persona a la que todo el mundo llama Sri Krishna Chaitanya. Hazme saber en detalle acerca del carácter de este poderoso gurú y sanyás. La gente corre desde todas las direcciones para verle. ¿Qué le trae aquí? Keshava Khan, un noble y correcto caballero, fue precavido, respondió. ¿Quién dice que él sea un Goswami, un gurú famoso? Él es un sanyás mendicante, un extranjero pobre. Él viaja continuamente, cobijándose bajo los árboles. El rey contestó con firmeza: No te refieras a él como pobre. Seguramente es ofensivo hasta escuchar semejantes cosas. Este sanyás no es, obviamente, un mortal ordinario. Indudablemente,
Él es una persona a quienes los hindúes llaman Krishna y los musulmanes llamamos Koda. Mi reino, es gobernado bajo mi dirección, pero sus órdenes controlan el universo entero. Yo soy el rey, y aún así, en mi propio reino, hay muchos que me son adversos, mientras que, seguramente él, es el supremo Dios, ya que todo el mundo de todas partes le adora con completa rendición. Si dejara de pagar el salario a mis subordinados durante 6 meses, entonces recibiría muchas quejas de ellos. Sin embargo, en su caso, la gente, aún teniendo que cubrir sus propias necesidades, va a verle y servirle con entusiasmo y sin reservas. Por tanto, por favor entiende que este Sannyas es el Señor Supremo. No digas que él es un pobre mendicante. Después de una pausa, el rey continúa hablando. Ahora escucha mis órdenes con relación a este Sannyas. No quiero que nadie le moleste. Es libre de ir a cualquier parte y predicar cualquier cosa que él elija de sus propias escrituras. Permite que realice kirtana con la gente y que esté satisfecho en cualquier lugar en el que desee estar. Si alguien intenta detenerle por cualquier razón, ya sea el casi, un inspector de policía o cualquier otro, ciertamente le castigaré con la muerte. Con estas palabras, el rey se retiró a sus habitaciones. Tal es la maravillosa potencia de Sri Chaitanya, tal es la maravillosa potencia de Sri Chaitanya, ya que fue este mismo rey, Hussein Shah, quien fue responsable de profanar y destrozar cientos de templos en Orilla. Aunque Hussein Shah fue un gobernador musulmán despótico y fanático, aún así aceptó a Sri Gaurachandra como el Señor Supremo. Sin embargo, aquellos que son espiritualmente ciegos no pueden ver a Gaurachandra como la personalidad suprema. Ellos afeitan sus cabezas y se vuelven sannyas, pero cuando escuchan los elogios dedicados al Señor, sus corazones de piedra arden por la envidia. El universo entero resuena con panegíricos al Señor, y por escuchar sus glorias rápidamente se disipa la ignorancia. Ananta Chesha, Lakshmi Devi, el señor Brahma y el señor Shiva están todos embriagados y enloquecidos después de disfrutar los súper excelentes pasatiempos del Señor. Los Vedas cantan himnos laudatorios en su alabanza, describiendo su supremo dominio sobre todas las cosas. Por tanto, si alguien se siente irritado al escuchar las sublimes y trascendentales cualidades de Sri Krishna Chaitanya, incluso si está dotado con todas las buenas características, entonces esas cualidades se vuelven maléficas y sin duda les causarán desdicha. Por otra parte, si una persona privada de buenas cualidades recuerda sinceramente los pies del loto del Señor, es inmediatamente elevada a la morada espiritual de Vaikunta. La parte concluyente, el antealila de este libro, revela las actividades trascendentales del Señor realizando Sankirtan. Las sabias palabras del rey despertaron nuevamente confianza entre los círculos piadosos. Secretamente se reunieron en una casa y comenzaron a discutir esta noticia. Dijeron: el carácter de nuestro rey es terriblemente tiránico. Siempre está influenciado por la modalidad de la ignorancia. Ha causado devastación por todas partes, demoliendo cientos de templos en Orilla. Repentinamente, por algún arreglo divino, ahora está siendo influenciado por la modalidad de la bondad. Sus palabras indican claramente este cambio. Sin embargo, si ahora alguien respetado por él
llega y le influye con malos consejos contra Sri Chaitanya, entonces el rey podría hacer que llevaran a Sri Chaitanya a su presencia y cualquier cosa podría suceder. Por tanto, debemos mandar inmediatamente un mensaje al Señor sugiriéndole que este lugar, siempre bajo la atenta vigilancia del rey musulmán, es inseguro y por tanto debe dirigirse a otra ciudad. Un mensaje secreto conteniendo esta idea fue discretamente despachado a Sri Chaitanya a través de un brahmana honesto y de confianza. En el momento en que el mensajero brahmana llegó, el Señor estaba sumergido en éxtasis divino, disfrutando su propia dicha interna, y estaba continuamente rugiendo como un trueno. Millones de personas cantaban Hari Hari, y Sri Chaitanya danzaba en un inmenso éxtasis. Las palabras o actividades innecesarias nunca le distraían de danzar, cantar y animar a los demás para que también cantaran. El brahmana, mensajero, permaneció allí sorprendido de esta visión, pero sin encontrar el momento oportuno para hacerle llegar el mensaje. Si el Señor ni tan siquiera conversaba con sus propios asociados, ¿qué decir del intento de otros de hablarle? El Señor estaba nadando en las profundas corrientes de la dicha extática, saboreando el más dulce néctar de su devoción por sí mismo, olvidando cualquier otra actividad. El mensajero no pudo encontrar el momento apropiado para hablar al Señor, por lo que se aproximó a los devotos íntimos del Señor. El brahmana dijo: «Vosotros sois todos seguidores del Señor, por tanto, por favor, aproximaos a Él cuando sea oportuno y dadle este mensaje de los hombres piadosos de nuestra ciudad». Dice así: ¿cuál es la necesidad de permanecer tan cerca del palacio del rey? El brahmana entonces ofreció sus repetidos dandavats al Señor desde lejos y se fue. Los asociados del Señor estaban preocupados por las insinuaciones del mensaje. Aún así, no podían entregar el mensaje al Señor. Él estaba simplemente absorto danzando y ajeno a todo lo demás. Levantando los brazos, con una maravillosa y melodiosa voz gritó: «¡Cantad! ¡Cantad en el nombre de Hari!». Los millones de personas que se balanceaban al ritmo de la música se unieron cantando con exultación: «Hari, Hari», y tocando palmas. Simplemente por recordar a los devotos del Señor, todos los obstáculos desaparecen y el nudo del enredo material se deshace. Las entidades vivientes son capaces de realizar incluso sus más pequeñas actividades solamente por la ayuda de su energía. Él es glorificado en los Vedas como el supremo Brahman, la verdad absoluta, eterna y pura. Su potencia ilusoria, Maya, pone a las errantes entidades vivientes bajo ilusión, por lo que olvidan su posición constitucional y quedan encadenadas por la existencia material, trayendo con él el inmortal néctar del Krishna Prem. Este mismo Señor, Supremo Señor, ha aparecido ahora solamente para liberar a todas las almas condicionadas. ¿Qué rey puede causar miedo en el Señor? Los Vedas declaran que el Señor Los Vedas declaran que el Señor y personificación de la muerte, Yamaraj, es un sirviente menor del Señor. Sri Gaurachandra, el hijo de Sri Sachi Mata, es el Señor de los planetas materiales y espirituales. Por tanto, él continuó su kirtana con desenfrenada alegría, despreocupado acerca de todo lo demás. El Señor había encendido los corazones de millones que habían ido a verle con tanta felicidad trascendental que incluso ellos no tenían miedo de la proximidad cercana al rey. ¿Qué decir del Señor? Aunque los espectadores eran mayormente gente corriente, cuando vieron a Sri Chaitanya, su miedo desapareció.
incluso a la muerte personificada. Por tanto, ¿cómo iba un simple rey a infundarles temor? La atmósfera retumbaba con el jubiloso canto de Harí, 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 mientras la multitud alegremente se regocijaba al ver que el señor de Vaikunta se mezclaba despreocupadamente con ellos, bailando y danzando. Repentinamente, los devotos que habían recibido el mensaje comenzaron a preocuparse. Y el Señor, que es el alma suprema dentro de los corazones de todo el mundo, inmediatamente sintió esto. El Señor sonrió y volvió a su conciencia y comportamiento externo para cortar de raíz la ansiedad de sus devotos. El Señor dijo: sé que estáis muy preocupados y teméis por mí, pero ¿por qué iba el rey a buscarme? Es natural que yo me encuentre con aquel que desee encontrarme. Sin embargo, no es posible que cualquiera desee verme. Por tanto, ¿por qué preocuparse? Si el rey viene a verme, entonces lo veré. Por otro lado, ¿cómo iba a poder el rey obligarme a ir a verle? ¿Qué poder tiene para hacerlo? Solamente bajo mi inducción puede el rey decir semejantes palabras. Además, ¿cuál es su capacidad de verme cuando otros, muchos más poderosos, buscan mi gracia y visión? Los Vedas me buscan y aún así no me ven. ¿Acaso no han fracasado en verme grandes reyes, sabios, semidioses y yogis perfectos? Incluso después de largas y arduas búsquedas. He advenido para propagar el canto congregacional de los santos nombres de Krishna, y por esto liberaré este pecaminoso mundo material. En esta era, aquellos demonios y fuerzas del mal que nunca aceptaron mi supremacía y autoridad llorarán de alegría cantando mis nombres. Más aún, distribuiré vigorosamente este excepcional servicio devocional, el cual es siempre extremadamente ansiado y buscado por los semidioses, sabios y seres perfectos, y hasta por los más abominables pecadores y los intocables. Sin embargo, aquellos que están intoxicados con la educación, la riqueza, el linaje familiar y el conocimiento, critican y ofenden a mis devotos. Yo los privaré de todo y nunca conocerán mi verdadera identidad. Declaro abiertamente que mi nombre será predicado en cada pueblo y ciudad de esta tierra. He aparecido en este universo y quiero que el mundo me busque. Sin embargo, no todos lo hacen. Por tanto, es bastante improbable que el rey desee verme. El Señor terminó su discurso tranquilizando a los devotos y dándoles esperanza y alegría. El Señor permaneció en aquella ciudad por algunos días más, realizando kirtana y danzando sin que ninguna sombra de temor afectara a la gente. Aún así, ¿quién puede realmente comprender el deseo y la mente del Señor? El Señor ahora cambió su rumbo en lugar de proseguir su camino hacia Mathura. Sri Chaitanya dijo a los devotos: voy a ir a ver al Señor de Nilachala. El supremamente independiente Señor, la fuente de la más alta dicha espiritual, se dirigió hacia el sur, cantando y danzando por el camino. El Ganges marcaba su camino y en pocos días llegó a la casa de Advaita Acharya. En aquel momento, dejando a un lado cualquier otro trabajo, Advaita Acharya estaba dichosamente absorto contemplando las maravillosas actividades de su hijo. Describiré ahora la maravillosa conducta de ese hijo que había cautivado toda la atención de su padre. Sri Advaita Acharya, el hombre del hijo de Advaita Acharya, era Achyutananda, y era sin duda un digno hijo de tan noble padre. Un día, un elevado sannyas visitó su casa,
Ese sannyas estaba al comienzo indeciso, pero entonces Advaita Acharya le ofreció sus respetos y le sentó confortablemente. Advaita preguntó: ¿Cómo puedo servirte, maestro? El sannyas contestó: Solo hay una cosa que quiero pedirte. Tengo algunas preguntas que me gustaría que me respondieras. Advaita Acharya contestó: Por favor, primero toma prashadam y luego conversaremos. Sin embargo, el sannyas insistió: Primero quiero saber las respuestas a mis preguntas. Advaita Acharya cedió y dijo: Está bien, haz tus preguntas. El sannyas dijo: Por favor, explica la relación de Kechava Bharati con Sri Krishna Chaitanya. Advaita Acharya inmediatamente consideró la pregunta en su mente pensando: Hay dos conceptos opuestos aquí: las normas sociales comunes de este mundo y la perspectiva espiritual más elevada. Aunque el Señor Supremo no tiene padre, aún así decimos que Krishna es el hijo de Madre Devaki. Similarmente, en un sentido espiritual, el Señor Supremo realmente no necesita gurú. Y sin embargo, toma un gurú y glorificamos ampliamente esta actividad. Por tanto, ¿por qué debemos hablar primero acerca del aspecto espiritual? Será mejor que primero hable acerca de las normas sociales. Después de este planteamiento, Advaita Acharya le dijo al sannyas: Sri Kechava Bharati es el gurú de Sri Krishna Chaitanya. Tú ya sabías esto y aún así, ¿por qué lo preguntas? Mientras Advaita Acharya pronunciaba estas palabras, Achyutananda entró corriendo en la habitación. Achyutananda tenía 5 años. No llevaba vestidos. Su rellenita y encantada forma estaba cubierta de polvo. Era tan bello y atractivo como Kartikeya. Incluso a esta edad ya tenía mucho conocimiento. Era un gran devoto y una potente personalidad. Cuando escuchó las palabras de su padre diciendo que Sri Chaitanya tenía un gurú, se disgustó y enfadó mucho. Aún así, mostraba una sonrisa cuando comenzó a hablar. Padre, ¿qué has dicho? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Realmente piensas que Sri Krishna Chaitanya tiene un gurú? No puedo comprender cómo te atreves a decir semejante cosa. Si semejantes palabras han emanado de tu boca, entonces seguramente que nos encontramos en Kali Yuga. O quizás esto ha sucedido debido a la insuperable potencia ilusoria de Sri Chaitanya. Esta engañosa potencia puede cubrir incluso a Brahma y a Shiva. Y ahora veo que tú has sido afectado por su ilimitado poder. Si no estás bajo la influencia de la potencia ilusoria del Señor, entonces, ¿cómo has podido pronunciar una frase como ¿el señor Chaitanya tiene un gurú? Por el deseo de Sri Chaitanya, la manifestación cósmica entra en los poros de su propio cuerpo trascendental mientras yace en las aguas del océano causal. Muchos eruditos y poderosos sabios, orgullosos de su elevado estatus, se ven completamente confusos y perdidos incluso por el más insignificante de sus pasatiempos. Por ejemplo, por el deseo lúdico de Sri Chaitanya, Brahma nació del loto que crecía de su propio ombligo. Inicialmente, Brahma estaba completamente perdido y no podía comprender nada acerca de su propia fuente ni de su presente condición. Finalmente, comenzó a meditar en los pies del loto del Señor. Y cuando el Señor estuvo satisfecho con su tapasya,
el Señor le otorgó a Brahma el conocimiento trascendental. Con este conocimiento, Brahma comenzó a crear este universo material. Brahma entonces transmitió este conocimiento al elevado sabio Sanaka y a otros grandes devotos, quienes misericordiosamente propagaron este conocimiento al mundo entero por el proceso de la sucesión discipular. ¿Cómo, entonces, es posible que tú digas que esa misma suprema personalidad, Sri Krishna Chaitanya, tiene un gurú? Tú eres mi padre y mi maestro espiritual instructor. Por tanto, mi deber es aprender de ti. ¿Por qué entonces das instrucciones erróneas? Achyutananda se quedó en silencio. Advaita Acharya sintió despertar un orgullo mezclado con una indescriptible alegría dentro de sí. Gritó: querido hijo, y levantó a Achyutananda en sus brazos, empapándole con lágrimas de éxtasis. Dijo a su hijo: en realidad, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tú has venido a mí como mi hijo para darme instrucciones espirituales. Ciertamente te he ofendido, por tanto perdóname. Prometo que nunca más diré cosas así. Achyutananda inmediatamente se sintió avergonzado al escuchar esas alabanzas y mantuvo su cabeza baja. Al escuchar las palabras de Achyutananda, el visitante Sanyas se sintió tan abrumado que cayó al suelo como una vara ofreciendo sus reverencias. Dijo: verdaderamente, es merecedor de ser el hijo de Advaita Acharya. De tal padre, tal hijo. Todo esto me resulta realmente maravilloso. Ahora mismo y aquí está la prueba de la inconcebible potencia del Señor. De otra manera, ¿cómo podrían semejantes palabras emanar de la boca de un simple niño? He escogido un momento auspicioso para llegar y ver a Advaita Acharya, y he presenciado el milagro más sorprendente. Ofreció repetidas reverencias a Advaita Acharya y a su hijo, y sintiendo profunda dicha y alegría, el Sanyas se fue, cantando el santo nombre de Sri Hari. Achyutananda era verdaderamente un digno hijo de Advaita Acharya, ya que había tomado completo refugio de los pies del loto de Sri Krishna Chaitanya. Si alguien adora a Advaita Acharya, pero desprecia a Sri Chaitanya, entonces, aunque se trate del propio hijo de Advaita Acharya, será condenado. Advaita Acharya estaba tan impresionado con su hijo que olvidaba todos los demás deberes. Le tomó en sus brazos y lloró con gran satisfacción. Colocó el polvo del cuerpo de su hijo por todo su cuerpo. Comenzó a danzar alegremente diciendo: el asociado de Sri Chaitanya ha perecido en mi casa. ¿Quién puede vislumbrar la magnitud de la devoción de Advaita Acharya mientras danzaba con su hijo en brazos? Sri Chaitanya encontró a Advaita Acharya absorto en esa danza cuando llegó a su casa con sus asociados. Cuando Advaita Acharya vio que el querido señor de su corazón había llegado, se postró en el suelo y ofreció sus reverencias cantando: Hari, Hari. Inmediatamente entró en un estado de intenso éxtasis, inconsciente de su cuerpo y su hogar. Las mujeres de la casa cantaban fuertemente, alabando al Señor. La casa de Advaita Acharya retumbaba con jubilosos sonidos y se llenó de dicha. Rápidamente, Sri Chaitanya estrechó a Advaita Acharya en sus brazos y le inundó con lágrimas de inmensa dicha. Sin embargo, Advaita Acharya cayó al suelo y colocó los pies del loto del Señor sobre su pecho mientras lloraba profusamente. Los devotos estaban sorprendidos de ver tales maravillosos intercambios amorosos entre el Señor y su querido asociado, por lo que ellos también eran incapaces de contener las lágrimas de felicidad. Después de algunos momentos,
Advaita Acharya Prabhu se serenó y con la mayor humildad ofreció a Sri Chaitanya un asiento. El señor se sentó sobre ese elevado asiento y sus asociados se sentaron a su alrededor. Mientras tanto, Advaita Prabhu y Nityananda Prabhu se fundieron en un cálido abrazo, contemplándose en sus corazones, los cuales estaban eufóricos de dicha. Todos los devotos ofrecieron reverencias a Advaita Acharya, quien dio un amoroso abrazo a cada uno de ellos. Solamente Vedavyasa es capaz de describir completamente la dicha trascendental que descendió a la casa de Advaita Acharya ese día. De repente, el hijo de Advaita Acharya, Achyutananda, apareció en aquella reunión y se postró ante los pies del loto de Sri Chaitanya. El señor rápidamente le subió a su regazo y le bañó con lágrimas de amor. El señor le retuvo amorosamente, sin dejarle marchar, y Achyutananda se aferraba al señor, no queriéndose bajar. Los devotos estaban conmovidos, y con lágrimas de alegría veían la extraordinaria misericordia del señor con este pequeño niño. Todo el mundo trataba con amor a Achyutananda, y similarmente, todos los asociados del señor eran muy amados y respetados por Achyutananda. Ciertamente, Sri Nityananda y Swarupa Damodar eran los que más le amaban, y él era el más destacado discípulo de Gadadhar Pandit. Por estas razones, Achyutananda era considerado por todo el mundo como el más valioso hijo de tan igualmente valioso padre. En consecuencia, ahora el señor experimentaba divina dicha por estar entre sus viejos y queridos devotos de nuevo. Permaneció durante unos días en la casa de Advaita Prabhu, inmerso constantemente en el éxtasis del Kirtán. La alegría de Advaita Acharya por tener a su querido señor en su casa aumentaba continuamente. Después de la emoción inicial, Advaita Acharya comenzó a ocuparse de otros asuntos. Primero, mandó un mensajero a Navadvip para informar a Sachimata de la llegada del señor a Santipur. El mensajero fue transportado en un palanquín para llegar antes, y al llegar a Navadvip pidió a Sri Sachimata que le acompañara inmediatamente a la casa de Advaita Acharya. Desde que Sri Chaitanya abandonó su hogar, Sri Sachimata gradualmente se había sumergido cada vez más en un océano de dicha espiritual de Krishna Prem. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente de la situación externa. Decía cosas que parecían no tener una relevancia inmediata y a menudo parecía estar escuchando a alguien que nadie más podía ver. Cuando Sachimata se encontraba con alguien, preguntaba: «Por favor, cuéntame noticias de Mathura, Vrindavan. ¿Cómo le va a Krishna y Balaram en Mathura?» ¿Continuaba ese demoníaco y pecaminoso Kamsa con sus tiránicas actividades? ¿Y ese ladrón, Akrura, que robó mi Rama y Krishna? De hecho, he oído que ese demonio Kamsa ha muerto y Ugrasena ha sido coronado como nuevo rey. A veces Sachimata gritaba: «Rama, Krishna, id rápidamente a ordenar las vacas. Luego iré a vender la leche al mercado». A veces se le veía corriendo absorta en profundos pensamientos con los brazos extendidos hacia adelante diciendo: «Cogedle, cogedle, ahí va el ladrón de mantequilla. A ver si hoy también eres capaz de escaparte. Hoy te cogeré y te ataré». Otras veces ella veía a otra mujer manifestarse ante ella y le decía: «Venga, vamos al Yamuna a tomar un baño». Muchas veces ella parecía estar esperando penosamente, sus ojos derramando infinitos torrentes de lágrimas, de tal manera que incluso derretía los corazones más duros.
A veces, Sri Krishna aparecía en su meditación y ella reía a carcajadas durante horas, mostrando inexplicable alegría. Luego, repentinamente se desvanecía y permanecía inconsciente durante varias horas, de forma que el mundo externo cesaba de existir para ella. Otro sorprendente síntoma era cuando ella comenzaba a temblar. Era como si alguien estuviera repentinamente levantándola en el aire y luego arrojándola de nuevo al suelo. Nadie aparte de Sachimata podía exhibir semejantes sentimientos extáticos de Krishna Prem. Sri Chaitanya es verdaderamente la ilimitada fuente de amor por Dios, Sri Krishna. Él también ha infundido en Sachimata esa misma potencia espiritual de amor. Por tanto, ¿quién puede describir completamente las diferentes transformaciones extáticas de Sachimata? Día y noche estaba completamente inmersa en un océano de dicha devocional, sin perder ni un momento. Todas sus actividades eran servicio devocional a Sri Krishna. Ocasionalmente, cuando su conciencia volvía a la realidad externa, ella realizaba adoraciones a su deidad de Sri Vishnu. Casualmente, el mensajero de Santipur llegó cuando Sachimata estaba ocupada en la adoración de su deidad. El mensajero dijo: Sri Gaura Sundara ha llegado a Santipur. Ven Sri Mataji. Vayamos enseguida a verle. Esta noticia conmovió profundamente a Sachimata, dejándola en un estado de abrumadora y plácida dicha. Se sintió indescriptiblemente feliz. La noticia se extendió rápidamente y los devotos se llenaron de júbilo. Gangadas Pandit, Murari Gupta y todos los otros amados devotos del Señor acompañaron inmediatamente a Sachimata hacia Santipur. Cuando Sachimata y los devotos llegaron a Santipur, Sri Krishna Chaitanya lo supo inmediatamente. El Señor fue corriendo a encontrarse con su madre. Cuando la vio desde la distancia, se postró en el suelo como una vara, ofreciendo reverencias, cantando muchos versos. La circunvaló varias veces, ofreciendo repetidas dandavats. Él oró: Tú eres la Madre Universal, la personificación de la devoción pura, trascendental a toda la embriagadora realidad material. Solamente por tu gentil mirada, las entidades vivientes pueden desarrollar amor y apego por el Señor Supremo, Sri Krishna. Tú eres la personificación del servicio devocional al Señor Supremo y tienes la potencia de satisfacer el deseo de todo el mundo. De hecho, tú eres Ganga Devi, madre de Baki, Yashoda, Devahuti, Prishni, Anusuya, Kausalya y Aditi. Todas ellas han emanado de ti y finalmente confluyen en ti. Tú moras en los corazones de todo el mundo. ¿Quién puede describir tus glorias trascendentales? De esta manera, el Señor recitó elogios, cayendo al suelo por la dicha, ofreciendo sus amorosas reverencias. ¿Quién sino Sri Krishna mismo puede exhibir tan elevados niveles de devoción hacia su padre, madre, guru y todos sus superiores? Cuando él ofrecía reverencias y recitaba oraciones, su cuerpo entero se bañaba en lágrimas extáticas. Al ver a su hijo por primera vez después de tan largo intervalo de tiempo, Sri Sachimata quedó paralizada debido a la dicha extática. Mientras el Señor cantaba versos de alabanza, ella permanecía rígida por la impresión espiritual, como una muñeca de madera.
El Señor continuaba con gran exaltación. Cualquier devoción que yo tenga por Krishna es solamente debida a tu gracia. Todos los millones de sirvientes del Señor que hayan tenido la más ligera relación contigo son tan queridos para mí como mi propia vida. Cualquiera que simplemente te recuerde se volverá libre de toda atadura material. Ganga Devi y Tulasi Devi son famosas por purificar cualquier cosa con simplemente tocarla. Pero incluso ellas son altamente privilegiadas por tener tu asociación. Has empleado mucho tiempo, energía y amor para criarme desde mi nacimiento. Tu afecto me ha protegido en cada paso de mi vida. Nunca seré capaz de compensarte esta incalculable deuda de amor. Solamente tus maravillosas cualidades pueden amortiguar el peso de esta deuda. El Señor sintió una especial satisfacción al glorificar a su madre y al escuchar al Señor, los devotos experimentaron una profunda dicha trascendental. Sri Sachimata, o Ahí, como es más popularmente conocida, sabía que su hijo era Narayana, el Señor Supremo encarnado en la tierra, y por tanto comprendió que él podía decir cualquier cosa que deseara. Sri Sachimata dijo: ¿Quién puede comprender tus palabras? La madera en el océano es arrastrada por las olas, sin tener ningún control sobre su dirección. Similarmente, sin volición, las entidades vivientes de este océano material están siendo arrastradas por las olas de tu potencia ilusoria. Mi querido hijo, solamente puedo decir que cualquier cosa que tú hagas es por el bienestar de todos. Veo que me alabas y me ofreces reverencias, pero yo solamente sé que tú eres independiente, por tanto tú puedes actuar como desees. Los devotos agradecieron efusivamente las palabras de Sachimata. ¿Quién puede glorificar la magnitud de la devoción de Madre Ahí por el Señor Supremo? El Señor Gaura Sundara, la suprema personalidad de Dios, apareció de su glorioso vientre. Incluso si alguien pronuncia el nombre Ahí sin comprensión adecuada de su conocimiento, de su significado espiritual, aún así, por la potencia trascendental de la palabra, será aliviado de todo sufrimiento. El corazón de Sachimata estaba lleno de inmensa satisfacción al ver a su hijo. Los devotos eran arrastrados por las mareas del éxtasis. Describir completamente la alegría que impregnó la reunión es imposible para un insignificante mortal. Al ver la satisfacción de Madre Sachi, Nityananda se inundó de dicha. Advaita Acharya, mientras tanto, recitaba oraciones a Devaki Devi y ofrecía repetidas reverencias a Sachimata. Todos los devotos como Haridasa, Murari, Srigarba, Narayana, Jagadisha, Gopinata y otros se sintieron afectados por la intensa dicha de ella. Cualquiera que lea y escuche estas narraciones extáticas se enriquece con la joya de amor por Krishna. Advaita Acharya se dirigió a Sri Chaitanya y pidió permiso para que la afortunada Madre Sachi cocinara para el Señor. Madre Ahí fue a la cocina con chispeante alegría, pensando: voy a cocinar para mi Gaurachandra, que es el Señor Supremo, Narayana. Innumerables ingredientes aparecieron como por arte de magia. Muchas de las preparaciones que ella cocinó son desconocidas para mí, y por tanto no tengo el nombre para describirlas. Sachimata sabe que al Señor le gusta comer sac, espinacas, por lo que ella cocinó 20 variedades de sac.
De hecho, cada vegetal fue preparado de 10 a 20 formas diferentes. Después de cocinar, llevó todos los platos y los colocó pulcramente en el comedor, colocando algunos capullos de tulasi en cada preparación. En el centro de la habitación, ella extendió una hermosa esterilla para que se sentara el Señor. El Señor llegó con todos sus asociados para comer. Cuando vio el elaborado arreglo con los incontables platos, se postró en el suelo y ofreció dándavats. El Señor exclamó: ya no es preciso compartir estos alimentos trascendentales, ya que con tan solo mirarlos uno se libera de todo el enredo material. ¿Cómo puedo glorificar adecuadamente la calidad de estos alimentos? De hecho, simplemente por oler esta comida, uno desarrolla devoción pura por Sri Krishna. Ahora puedo comprender que Sri Krishna mismo, junto a sus asociados, ya deben de haber saboreado estos alimentos. A continuación, el Señor circunvaló los alimentos y se sentó para comer. Pidiendo permiso al Señor, los devotos también se sentaron para verle comer. Mientras el Señor de todos los planetas Vaikunta comía, la afortunada madre ahí se regalaba los ojos mirándole. Él saboreaba cada ingrediente, allí presente con el entusiasmo de un niño. Sin embargo, de entre todos los platos, el Señor prefería los diferentes tipos de sac, espinacas. Comía de esas preparaciones una y otra vez. De esta manera, el sac obtuvo el favor especial del Señor. Los alegres devotos estaban profundamente fascinados de ver al Señor tomando constantemente sac. El Señor entonces comenzó a explicar la eficacia esotérica de comer sac. El Señor sonrió y dijo: este sac aquí es conocido como Ashyuta. Al disfrutar este sac, uno rápidamente desarrolla un apego especial por Sri Krishna. El resultado de comer Patala Vastuka y Kala Sacs es que uno obtiene la asociación de Vaishnavas puros, nacimiento tras nacimiento. Por comer salincha y el ancha sac, uno no solamente se libera de las enfermedades, sino que alcanza la plataforma de la devoción pura de Sri Krishna. El Señor comió plácidamente, y entre bocado y bocado hablaba de la naturaleza trascendental de comer las diferentes clases de sac. Ese día, mientras el Señor tomaba prasad, todo el mundo experimentaba tanto éxtasis espiritual que solamente Sri Anantashesha conoce los hechos en detalle. Y él está ahora describiéndolos constantemente con sus miles de lenguas. En Kali Yuga, el mismo Sri Anantashesha, el mantenedor de los tres mundos, ha aparecido ahora como Sri Nityananda, el Avaduta. Todos los sutras que escribo son simplemente ideas que me da por su gracia. En el futuro, Srila Vyasadeva y otros grandes sabios las explicarán en detalle. Cualquiera que lea y escucha estas descripciones se libera de la oscuridad de la ignorancia. Después de esta placentera experiencia de comer, el Señor se levantó y se limpió lavando su boca de loto. Tan pronto como el Señor abandonó su asiento para lavarse y se sentó en otro lugar para relajarse. Los devotos se lanzaron sobre los remanentes del Señor y alegremente comenzaron a comer. Alguien dijo:
¿Por qué debe un brahmana tomar estos remanentes? Yo soy un sudra. Solamente yo tengo el derecho de comer esto. Otro contestó, yo no soy un brahmana. Muchos de ellos se deslizaron entre la multitud y tomando un puñado de prasad, salieron corriendo. Alguien dijo, los sudras no son elegibles para comer remanentes. Intentad comprender esto analizándolo. Ya está dicho en las escrituras. En respuesta, otro dijo, yo no quiero ningún remanente de comida. Yo solo quiero los recipientes de la comida. Otro devoto dijo, siempre ha sido mi tarea tirar los platos de hojas del Señor, pero ahora estáis tomando los remanentes a la fuerza, mostrando así vuestra naturaleza autoritaria. De esta manera, los devotos bromeaban usando todo tipo de argucias y medios para robar algunos de los nectarios remanentes tocados por la boca del loto del Señor. Considerando que la comida fue cocinada por Madre Ahí y luego respetada por el mismo Señor Supremo, no era sorprendente que todo el mundo sintiera tanta codicia por obtener semejante néctar. Llenos de felicidad, lamían sus dedos después de comer. Después se lavaron y volvieron a sentarse delante del Señor. El Señor miraba a los devotos sentados alrededor de él y localizó a Murarigupta. El Señor le sonrió y le dijo, Murari, he oído que has compuesto algo acerca del señor Rágada en 8 versos. Por favor, léelo. Murari entonces comenzó a leer los versos en sánscrito, como si estuviera en un extático trance. Estos son los versos. Sirvo constantemente los pies del loto de Sri Ramachandra, el maestro espiritual de los 3 mundos, cuyo hermano Sri Lakshmana es Sri Ananta. Siempre camina delante del señor Lakshmana, con una tez dorada y brillante. Viste opulentos y majestuosos atuendos. Es el más experto arquero y siempre medita para servir a su hermano mayor, Sri Rama. Constantemente sirvo los pies del loto de Sri Ramachandra, el maestro espiritual de los 3 mundos, quien mató a Kara, Trishira y Kambanda, limpiando así el idílico bosque de Dandakaranya de los malintencionados demonios y volviéndolo puro y glorioso. Al matar al enemigo Bali, se granjeó la amistad de Sugriva. De esta manera, Murarigupta recitó los 8 versos y luego, bajo la instrucción del Señor, comenzó a explicar el significado de los versos. Murari explicó, con una tez como la de la fresca hierba durva, él está sentado, sonriendo benignamente sobre un majestuoso trono con incrustaciones de gema. Sri Janaki Devi, Sita, está a su izquierda. Es el supremo arquero, maestro del arte del arco. Es el árbol de los deseos, el cual satisface todos los anhelos de sus devotos. Su hermano menor, Lakshmana, es Sri Anantasesa y está constantemente absorto en el servicio a su hermano mayor, Sri Rama, caminando por todas partes delante de su hermano mayor. Lakshmana es un extraordinario arquero, con una tez dorada y brillante. Viste con dorados vestidos. Sri Ramachandra, el orgullo de la dinastía Raghu, es el maestro supremo de todo el mundo. Adoro sus pies de loto, nacimiento tras nacimiento. Bharata
y Satrugna le abanican, y Hanuman y su ejército de monos se arrodillan con las manos juntas cantando las gloriosas actividades del Señor. Ruego para que, nacimiento tras nacimiento, pueda cantar sus actividades trascendentales, ya que fue él quien honró y se hizo amigo de Guhaka Chandala, quien pertenecía a una casta muy baja. El Señor voluntariamente renunció al reino y a la corona al recibir las instrucciones de su gurú, y luego vivió en el bosque para realizar actividades divinas. Él mató al rey Bali y misericordiosamente ofreció su amistad a Sugriva y le hizo rey. Todo el mundo debería tomar refugio de sus pies de loto, ya que él es el Señor de los tres mundos, y liberó bondadosamente a su devoto, Ahalia. Todos deberían adorar los pies de loto del Señor Supremo, quien construyó un puente para cruzar el océano con la ayuda de Sri Lakshmana y el ejército de monos, y luego mató al demoníaco rey Ravana, quien era lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso a Indra, el rey de los planetas celestiales. Adorar los pies de loto del mejor de los reyes de la dinastía Raghu. Por su misericordia, el piadoso Vibhisana se convirtió en el rey de Lanka, aunque no estaba interesado en obtener esa posición. Tales son las maravillosas actividades del Señor, que incluso los yávanas musulmanes están ansiosos de escuchar sus pasatiempos. Transporta todo el tiempo su arco para suprimir a los malvados y protege a su reino y a sus hijos. Solo por su misericordia, todos los residentes de Ayodhya fueron transportados al cielo espiritual, conservando su propia forma, y se convirtieron en residentes permanentes de Vaikunta. Tan solo adora a los pies del loto del Señor Supremo, Sri Raghavendra, quien es elogiado en los Vedas como el Brahman Supremo, el Señor del Universo, Maheshvara, el Señor Shiva. El Señor Shiva olvida su vestimenta, embriagado por el néctar del canto de su santo nombre, y Lakshmi Devi está eternamente ocupada masajeando sus pies de loto. De esta manera, Murari Gupta recitó y explicó los 8 nectarios versos compuestos por él mismo en alabanza de Sri Ramachandra. Sri Chaitanya estaba muy satisfecho con Murari Gupta y colocó sus pies de loto sobre la cabeza de Murari para bendecirle. El Señor dijo: escucha, querido Gupta, por mi bendición servirás eternamente los pies de loto de Sri Ramachandra. Y cualquiera que tome tu refugio y asociación, incluso por un momento, obtendrá fácilmente los pies de loto de Sri Rama. Las voces de los devotos retumbaron fuertemente aprobando las bendiciones que el Señor derramó sobre Murari Gupta. De esta manera, el magnánimo Señor dispensó bendiciones a sus queridos devotos. El Señor siempre está rodeado de sus devotos. Son como abejas eternamente atraídas al néctar que emana de sus pies de loto. Repentinamente, apareció un leproso en la asamblea y se puso delante del Señor. Se tiró al suelo como una vara, gimiendo de dolor. Luego, levantándose, elevó sus brazos y comenzó a llorar fuertemente. Dijo: oh misericordioso Señor, tú has aparecido como el sol sobre esta tierra, solamente para disipar los sufrimientos de la vida material. Tu naturaleza compasiva siempre se conmueve por el sufrimiento de los demás, y por eso he venido a ti. Me estoy quemando por el dolor de la lepra,
Por favor, dime cómo puedo ser aliviado. Sin embargo, cuando el leproso terminó de hablar, el Señor se dirigió a él, furioso, y con una voz de trueno le dijo: Vete, vete de aquí. Solamente por verte se comete pecado. Incluso si un hombre muy piadoso ve tu cara, ese día tan solo conseguirá aflicción. Tú eres un desdichado pecador, un ofensor de los Vaishnavas, y con seguridad te espera mucho más sufrimiento. Si ni siquiera puedes tolerar este dolor, tú, depravado desdeñoso, entonces, ¿cómo vas a soportar los sufrimientos del infierno Kumbhipaka? Un Vaishnava es tan puro que tan solo pronunciar su nombre uno puede purificar el universo entero. El señor Brahma se complace cantando las cualidades y actividades de los Vaishnavas, y uno obtiene fácilmente la asociación del inconcebible Señor Supremo Sri Krishna simplemente por servir a los Vaishnavas. De hecho, nada es superior a la adoración de un Vaishnava. El Srimad Bhagavatam explica inequívocamente que un Vaishnava es tan querido para Sri Krishna como las elevadas personalidades Sri Anantasesha, Lakshmi Devi, el señor Brahma o incluso el señor Shiva. El Srimad Bhagavatam 11, 14, 15 dice: Oh Uddhava, tú y mis devotos sois más querido para mí que nadie. Aunque Brahma es mi hijo, Shiva mi expansión parcial, Sankarsana mi hermano y Lakshmi Devi mi esposa, ellos no son tan queridos para mí como tú lo eres. ¿Qué decir de otros? Tú eres más querido para mí que mi propia vida. Por tanto, alguien que ofende y critica a un Vaishnava tiene que sufrir terribles consecuencias, vida tras vida. La piedad, educación y austeridad de una persona son completamente inútiles cuando se critica a un Vaishnava. Y si el ofensor intentase adorar a Sri Krishna, entonces esto también sería inútil, ya que el Señor no aceptará semejantes ofrendas. La Madre Tierra se siente bendecida cuando el Vaishnava danza estáticamente sobre ella. En cada dirección a la que dirija su mirada, ese Vaishnava destruye la ignorancia y el pecado. Si mientras danza el Vaishnava levanta sus brazos hacia el cielo, entonces disipa la mala fortuna de las moradas celestiales. Ejemplo de tan elevado devoto es Srivasa Pandit. Y tú eres tan demoníaco que le has ofendido. Tu lepra es tan solo un simple recuerdo de tus ofensas. El verdadero castigo aún está por venir y será impuesto por Yamaraj, el dios de la muerte. Por tanto, no quiero verte y ciertamente no seré yo quien te libere. El leproso escuchó serenamente el castigo del Señor. Después, con la mayor humildad y mansedumbre, sosteniendo una paja entre sus dientes, comenzó a hablar. Oró: debido a mi ignorancia he provocado mi destrucción. Bajo la ilusión de la enfermedad material, he criticado y ofendido gravemente a un Vaishnava. Por esta atroz actividad he recibido el castigo adecuado. Ahora, mi Señor, te ruego que consideres mi liberación. Es la naturaleza de las personalidades santas curar el sufrimiento de los desdichados y perdonar a los blasfemos. Por tanto, pido refugio en ti. Pero si tú me olvidas, ¿quién me salvará? Tú conoces el castigo por las diferentes actividades pecaminosas. Por ello,
Ya que eres un buen padre para todos, por favor dime qué penitencia erradicará mis ofensas. Dado que he sembrado las semillas del Vaishnava Aparad, penosamente he cosechado mi dolor. El Señor contestó: la lepra para un ofensor es tan solo su primer castigo. Es solamente el comienzo. Lo peor aún está por venir. Yamaraj tiene 40.000 clases de castigos insoportables esperando a los ofensores. Debes ir directamente a Srivasa Pandit y arrojarte a sus pies. Fue a Srivasa Pandit a quien tú ofendiste y por tanto solamente puede ser perdonado por su misericordia. Si una espina está clavada en el pie, entonces debe ser extraída del propio pie con otra espina. No es que deban ser tratadas las manos. Este es el único medio para conseguir tu indulto. Srivasa Pandit es muy elevado e inteligente. Si le suplicas clemencia, seguro que te perdonará. Los devotos expresaron su aprobación con aclamación al escuchar las perfectas y honestas instrucciones del Señor. El leproso ofreció sus reverencias al Señor y a los devotos y se apresuró a buscar a Srivasa Pandit. Srivasa Pandit, debido a su misericordia sin causa, eximió al leproso de todas las ofensas y le salvó del peor de los destinos. El Señor había descrito claramente los resultados terribles de ofender a un Vaishnava. Si a pesar de escuchar de esto, una persona aún es tan necia como para criticar e insultar a un Vaishnava, entonces Sri Chaitanya personalmente le impondrá el debido castigo. Si alguien ve a dos Vaishnavas discutiendo, uno nunca debe pensar que algo va mal o que haya enemistad y malicia entre ellos. Tal disputa complace, de hecho, al Señor, y es trascendental. Las discusiones y los insultos que se dedican Rukmini Devi y Satyabhama Devi, a pesar de sonar como verdaderas peleas, en realidad no lo eran, ya que están siempre unidas con su servicio a su Señor y Maestro. No existe la enemistad entre los Vaishnavas. El mismísimo Señor Supremo provoca estas peleas debido a su juguetona naturaleza. Sin embargo, si alguien se posiciona tontamente a favor de un Vaishnava y en contra de otro, entonces se condena por ofender a un Vaishnava. Los Vaishnavas son las extensiones de los miembros del Señor. Por tanto, ¿cómo puede uno beneficiarse sirviéndole a él con una mano e infligiéndole dolor con la otra? Para volverse estable en el servicio devocional, uno debe desarrollar la visión de que Sri Krishna y sus devotos, los Vaishnavas, no son diferentes, y tras haberse sumergido en esta percepción, uno debe servir al Señor y a sus queridos devotos. De esta manera, uno puede cruzar fácilmente el océano de la ignorancia. Aquel que glorifica, escucha y comprende estos asuntos trascendentales siempre evitará Vaishnava Aparad. El Señor permaneció unos días más en Santipur, disfrutando de su estancia en la casa de Advaitacharya. Pronto llegó el momento de celebrar el día de la auspiciosa aparición de Srila Madhavendra Puri. Aunque no hay diferencia en estatus entre Madhavendra Puri y Advaitacharya, aún así Advaitacharya siempre se considera a sí mismo el discípulo de Madhavendra Puri. Incuestionablemente, Gaura Sundara está eternamente presente y de forma personal en el cuerpo de Srila Madhavendra Puri. Su devoción al Señor Supremo no tiene paralelo, y por la gracia de Sri Krishna, las potencias trascendentales del Señor fueron manifiestas en Madhavendra Puri.
Por favor, escuchad atentamente cómo Advaitacharya se convirtió en el discípulo de Sri Madhavendra Puri. Antes del avenimiento de Sri Chaitanya a este mundo, el planeta entero estaba privado de cualquier sentimiento devocional hacia el Señor Supremo. Aún así, incluso entonces, Srila Madhavendra Puri, por la misericordia especial de Sri Chaitanya, se encontraba experimentando continuamente éxtasis devocional. Todos los síntomas extáticos se manifestaban en su persona. Interiormente, estaba tan completamente inmerso meditando en el Señor Supremo Sri Krishna que no era consciente de lo que estaba haciendo. Cuando caminaba por las calles, repentinamente comenzaba a danzar muy exquisitamente y cantaba el santo nombre. A veces, debido a los intensos sentimientos devocionales, se quedaba sin sentido y entraba en un coma espiritual que duraba varias horas. De nuevo, otras veces experimentaba un intenso amor en separación y lloraba derramando lágrimas torrenciales que salían a borbotones, como cuando el río Ganges se desborda. Luego había ocasiones en las que rompía a reír a carcajadas y, estando embriagado por el néctar del Krishna Prem, no era consciente de que había perdido la ropa que llevaba puesta. Srila Madhavendra Puri pasaba su día disfrutando felizmente de su sublime relación con Sri Krishna. Sin embargo, la ausencia de devoción que había entre la gente en general le preocupaba y le volvía taciturno. Sintiendo gran compasión, pensó profundamente en cómo aliviar el sufrimiento de la gente. Llegó a la conclusión de que el Señor Supremo Sri Krishna debía aparecer. En aquella época, la sociedad ni tenía interés ni comprendía la importancia de la celebración de los festivales de Kirtana, que glorificaran los pasatiempos de Sri Krishna durante toda la noche. Sin embargo, la gente pasaba la noche escuchando canciones acerca de la semidiosa Mangala Chandi y consideraban esto como una actividad religiosa perfecta. Los únicos dioses que ellos conocían eran semidioses como Satchi y Vishahari, y adoraban a estos semidioses con mucha fanfarria y ostentación. Muchas personas simplemente deseaban incrementar su riqueza y dinastía. Para alcanzar este fin, adoraban a demonios y fantasmas con ofrendas de vino y carne. Su entretenimiento favorito era escuchar las banales canciones de cantantes mundanos. Era verdaderamente un signo de gran piedad si alguien pronunciaba los nombres de Sri Hari, Govinda o Pundarikacha tan solo una vez en el momento del baño por la mañana. La gente estaba tan sumida en la modalidad de la ignorancia y engañada por la potencia ilusoria del Sri Krishna, Maya, que no concebían qué o quién era un Vaishnava, qué era el Krishna Kirtana, y por qué danzaban los devotos e incluso lloraban en éxtasis durante el Kirtana. Srila Madhavendra Puri estaba profundamente apenado por la falta de piedad de la gente y no encontraba con quién hablar. Pensando que los sannyasis podían comprender su preocupación debido a su orden de renuncia, se aproximó a ellos, pero para su consternación, vio que estaban contaminados por el deseo de volverse uno con el Supremo, por lo que abandonó los intentos de hablar con ellos. Se sintió desesperado, ya que no tenía lugar al que dirigirse para discutir los temas de los pasatiempos de Sri Krishna. A los sabios eruditos, yogis, ermitaños e incluso a los sannyasis nunca se les escuchaban dando instrucciones para guiar a la gente en el servicio del Señor Supremo.
Todos ellos estaban solamente interesados en exhibir su supuesta erudición presentando lógica y argumentos. De hecho, se habían vuelto agnósticos al negarse a aceptar y reverenciar las formas de la deidad del Señor Supremo. Viendo estas condiciones negativas y sintiéndose tan solo, Srila Madhavendra Puri decidió vivir en el bosque, alejado de semejante sociedad caída. Srila Madhavendra Puri comprendió: ¿por qué estoy vagando entre semejante gente buscando un Vaishnava? ¿Cómo voy a encontrar a uno entre ellos si ellos mismos no reconocen a un Vaishnava? Entonces me iré al bosque y viviré allí. Por lo menos allí no tendré que asociarme con no devotos. En el momento en que había tomado la resolución de retirarse de la sociedad, por arreglo divino se encontró con Sri Advaitacharya, quien también se encontraba afligido por la misma razón. Advaita se sentía abatido al ver la existencia vacía y sin sentido de la gente, y su vida desprovista de devoción al Señor Supremo. Mientras tanto, y a pesar de estas condiciones adversas, Sri Advaitacharya, solo por la misericordia del Señor, continuaba predicando acerca del servicio devocional hacia Sri Krishna. Sus discursos sobre el Gita y el Bhagavatam siempre remarcaban el servicio devocional a Sri Krishna, el cual es, de hecho, la verdadera esencia de estos libros. Por tanto, cuando Srila Madhavendra Puri llegó a la casa de Sri Advaita, fue un maravilloso encuentro entre dos elevados Vaishnavas. Cuando Sri Advaita vio a Srila Madhavendra Puri, reconociendo todos los signos de santidad en él, inmediatamente se arrojó al suelo ofreciéndole sus reverencias. Srila Madhavendra Puri levantó a Sri Advaita y le abrazó cálidamente, empapándole con lágrimas de éxtasis espiritual. Se sentaron juntos y entraron en el ilimitado océano de néctar de los pasatiempos de Krishna. Se olvidaron de ellos mismos y de todo lo demás, sin hablar de otra cosa que de Sri Krishna. Srila Madhavendra Puri era un devoto tan elevado y amante de Krishna que tan solo por ver una nube negruzca se quedaba inconsciente debido a su incontrolable agitación espiritual. Al escuchar el nombre de Krishna, inmediatamente era transportado a un éxtasis y gritando fuertemente manifestaba diferentes síntomas de amor divino. Sri Advaita podía ver todas estas cualidades vaishnavas en Srila Madhavendra Puri. Estaba extremadamente complacido de encontrarle y por tanto quería escuchar instrucciones espirituales de él. Así fue como estos dos incondicionales del Señor se encontraron. Desde ese momento, Sri Advaitacharya siempre celebraba el día de la aparición de Srila Madhavendra Puri con gran alegría y festividad, dejando a un lado cualquier otro trabajo. Por eso ahora se dedicó por completo a conmemorar esa ocasión especial. Sri Chaitanya y sus asociados se sentían también muy felices de unirse a la celebración, especialmente a ver el vigor con que Sri Advaita estaba decorando y haciendo infinitas preparaciones para la celebración. Todo lo necesario comenzó a llegar de manos de diferentes personas, indicando claramente la gran cantidad de seguidores que se sentían o que eran atraídos por las cualidades santas de Srila Madhavendra Puri. Los devotos se distribuyeron entusiastamente los diferentes deberes entre ellos, de acuerdo a sus capacidades, para ayudar con las preparaciones. Sri Sachimata aceptó la responsabilidad de cocinar.
Las amas de casa se reunieron alrededor de ella y comenzaron a prepararlo todo. Sri Nityananda, quien siempre está autosatisfecho, quería servir y adorar a tan especial Vaishnava. Un devoto expresó su deseo. Yo quiero hacer toda la pasta de madera de sándalo. Otro dijo, yo haré las guirnaldas de flores. Yo traeré agua, dijo otro. Entonces yo me encargaré de lavar y limpiar los suelos, dijo otro más. Y otro devoto dijo, de acuerdo, entonces yo lavaré los pies de todos los Vaishnavas. Por todas partes los devotos estaban muy ocupados. Algunos estaban extendiendo telas de colores y sujetando las esquinas con clavos. Formaban un toldo de techo. Todos otros se apresuraban para llevar a la cocina verduras, aceites y demás. Muchos otros devotos comenzaron un kirtana con danza y otros se unieron tocando el gong y soplando conchas. Los devotos estaban jubilosos y cantaban fuertemente, Hari, Hari, mientras entusiastamente se realizaban diferentes servicios. El sentimiento festivo había contagiado a todo el mundo y un alegre revuelo se extendía por todas partes. El fuerte canto del santo nombre, el sonido de las conchas, de los címbalos, del gong y de los tambores transformaron la casa de Sri Advaita en Vaikunta. El Señor estaba muy satisfecho con todos los arreglos elaborados y caminaba por allí observando todas las cosas. Al menos 2 habitaciones estaban llenas hasta los topes de bolsas de arroz. Las pilas de leña eran como montañas. Varias habitaciones estaban siendo utilizadas para cocinar con innumerables recipientes extendidos por todas partes. Unas cuantas habitaciones estaban llenas solo con lentejas dal, y cerca de 7 habitaciones estaban repletas de ropa. Muchas otras habitaciones estaban llenas de arroz inflado, arroz aplastado y platos hechos de hojas. Sería imposible contar el número de bananas, cocos y grandes trozos de melaza que por allí había. También había muchas otras habitaciones llenas de una selección de diferentes clases de verdura, como pátola, calabazas, berenjenas, codas, tallos de árbol de banana, alus, patatas, sac, espinacas y muchas otras más. Otro espectáculo que contemplaron los ojos del Señor fue las filas y filas de grandes contenedores llenos de leche, yogur y nata. En grandes pilas estaban las cañas de azúcar, y junto a ellas había grandes vasijas de aceite, ghee y sal. El milagroso despliegue, que apareció como de donde no se sabe, donde es indescriptible por su variedad y volumen. El Señor se llenó de asombro porque sabía que no era humanamente posible para una persona realizar todo esto en tan poco tiempo. El Señor dijo, una manifestación de opulencia así no puede ser llevada a cabo por un mortal ordinario. Sri Advaita debe ser Mahesha, Shiva. Esta es mi firme convicción. Este milagro solamente es posible por Mahadev. El Señor Shiva, Advaita Acharya, debe ser la encarnación del Señor Shiva. El Señor sonrió y repetía continuamente estas palabras. De esta manera, a través de este presentimiento, el Señor reveló la verdadera identidad espiritual de Advaita Acharya. Aquel que sea piadoso aceptará estas afirmaciones de Sri Chaitanya con gran alegría espiritual, y aquellos que no sean creyentes, que no tengan fe en las palabras del Señor, se enfrentarán con Advaita Acharya en la forma de un horrendo y consumante fuego.
Aunque Sri Advaita es de naturaleza compasiva y su refugio es tan refrescante como los balsámicos rayos de millones de lunas, se transforma en la terrible forma de la muerte devoradora ante aquellos que no tienen fe en Sri Chaitanya. El Srimad Bhagavatam, los Vedas y de hecho todas las escrituras declaran abiertamente que si alguien pronuncia el nombre del Señor Shiva, incluso sin comprender su correcta verdad esotérica acerca de tan grandiosa personalidad, aún así queda inmediatamente absuelta de todos los pecados. Por el contrario, si existe una persona tan caída como para rechazar el glorioso nombre del Señor Shiva y sentir envidia cuando escucha ese maravilloso nombre, entonces ciertamente será arrojada a un océano de oscuro abatimiento. En el Srimad Bhagavatam 4.4.14, Sati dice a su padre Prayapati Daksha: mi querido padre, al envidiar al señor Shiva, estás cometiendo la mayor de las ofensas, pues incluso su nombre, compuesto de 2 sílabas, Shi, Va, purifica de todas las actividades pecaminosas. Nadie pasa por alto sus órdenes. El señor Shiva es siempre puro, y excepto tú, nadie le envidia. Él es famoso por tener un corazón completamente puro, y tú estás intentando enemistarte con tan exaltada personalidad. Deberías avergonzarte, pues encarnas la desgracia. Sri Krishna mismo se pregunta cómo puede alguien adorarle a él y no adorar al señor Shiva. ¿Cómo puede uno desarrollar amor por Krishna si desprecia a Shiva, quien está querido para Krishna? En el Srimad Bhagavatam, Krishna dice: ¿cómo puede alguien rendirme servicio devocional sin adorar a mi querido devoto Shiva con el sentimiento devocional apropiado? Una persona que no respeta a Shiva siente envidia de los Vaishnavas y es un depravado pecador. Más adelante, el Skanda Purana. Primeramente, uno debe adorar a Sri Krishna, la causa de todas las causas, y luego adorar al mejor de los semidioses, al señor Shiva. A continuación, se debe adorar a los demás semidioses con gran fe y devoción. Sri Advaita Acharya es aceptado por las grandes personalidades santas como el señor Shiva mismo, porque Sri Chaitanya dio suficientes y claras indicaciones para establecer esta verdad. Naturalmente, las personas menos inteligentes levantan clamorosas objeciones contra estas verdades. Incapaces de evaluar las potencias trascendentales de Sri Advaita Acharya, perecen. De esta manera, el Señor deambulaba, haciendo balance de todos los diversos y abundantes arreglos. Aunque para mí, como autor, me es imposible describirlos todos en detalle debido a que el despliegue era muy elaborado. El Señor estaba muy complacido y comenzó a glorificar a Sri Advaita ante todo el mundo. El Señor volvió luego al lugar del Kirtana y su presencia aceleró inmediatamente el entusiasmo del Kirtana, ahogando a los devotos en un diluvio de divino néctar. Los devotos danzaban en todas las direcciones, cantando y tocando palmas, y su incontenible alegría crecía a cada momento. Claramente discernible, y por encima de todas las demás reverberaciones, se escuchaba el canto de los santos nombres de Dios. Los devotos brillaban ahora con mayor refulgencia,
con los cuerpos decorados con pasta de sándalo y guirnaldas de flores. Los asociados del Señor eran todos muy cercanos y queridos para él, y sus alegres canciones del santo nombre se extendían por todas partes, purificando el universo entero. Sri Nityananda, con su impresionante estatura, como la de un poderoso luchador, danzaba y brincaba como un niño pequeño, riéndose con un inocente regocijo. Sri Advaitacharya estaba totalmente absorto en la danza y ajeno al paso del tiempo. Haridasa Thakur y todos los otros devotos danzaban y cantaban jubilosos. Luego, después de inspirar para que todo el mundo danzara, Sri Chaitanya se reunió con todos los devotos en una jubilosa danza, bailando exuberantemente. Los devotos le rodeaban y le mantenían en el centro. El día entero pasó en el éxtasis del kirtán y la danza, y finalmente el Señor se sentó con todos los devotos. Sri Advaita pidió permiso al Señor para preparar el festín y se dedicó a realizar todos los arreglos necesarios para el prachadam de los Vaishnavas. A continuación, el Señor se sentó para comer con su grupo entero de devotos. Como era habitual, los devotos se sentaron alrededor de él, pues todos querían que estuviera en el centro. Los devotos eran comparables a las muchas luminarias que iluminan el oscuro cielo, y el Señor se elevaba por el horizonte, más refulgente que millones de lunas. Sri Sachimata había preparado un delicioso festín en honor a Srila Madhavendra Puri, con una increíble variedad de preparaciones de arroz, verduras y dulces. El Señor disfrutó de esas exquisiteces trascendentales, y entre bocado y bocado habló acerca de las glorias de Srila Madhavendra Puri. Sería difícil señalar cuál era la clase de bocados nectarios que más disfrutaba. El Señor dijo: si alguien es suficientemente afortunado para saborear este maravilloso prashadam, en honor del día de la aparición de Srila Madhavendra Puri, entonces la devoción amorosa por Krishna le será inmediatamente derramada. El Señor, al acabar el prashadam, fue a lavar su boca de loto y volvió a sentarse. Sri Advaita trajo pasta de madera de sándalo y muchas guirnaldas de flores y las colocó ante el Señor. Primero, el Señor colocó, con gran afecto, una guirnalda sobre Sri Nityananda y otra sobre Swarupa Damodar, Prabhu, y les untó con pasta de madera de sándalo. Luego, uno por uno, el Señor enguirnaldó y embadurnó con pasta de madera de sándalo a toda la asamblea de Vaishnavas con sus propias manos. Los devotos se sentían inmensamente felices por haber recibido cosas directamente del Señor. Todos gritaban fuertemente el santo nombre del Señor, produciendo un jubiloso clamor imposible de describir. Sin duda, no hay forma de evaluar los pináculos de éxtasis a los que Sri Advaita se elevó, porque, por encima de todo, tenía al Señor de Vaikunta mismo como su honorable invitado. ¿Cómo humanamente posible describir por completo todos estos pasatiempos trascendentales del Señor? Las diferentes actividades que el Señor realiza durante el transcurso de un simple día no pueden ser registradas por nadie. Incluso
aunque se contara con un periodo de millones de años para completarlo. Al igual que un pájaro volando por la vasta bóveda del cielo, es incapaz de encontrar sus límites. Similarmente, los pasatiempos del Señor son ilimitados, y uno es capaz de conocerlos solamente cuando el Señor le empodera a uno para verlos y comprenderlos. La marioneta es completamente controlada por el titiritero. Por tanto, yo solamente puedo hablar hasta donde el Señor me permita hacerlo. Ni siquiera conozco adecuadamente el orden cronológico de estos pasatiempos. Aún así, de una manera u otra, escribo las glorias del Señor. Pido humildemente a los pies del loto de todos los Vaishnavas que me perdonen por mis ofensas en este esfuerzo por escribir. Aquel que escuche estos temas trascendentales ciertamente obtendrá amorosa devoción por Sri Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu son mi vida y alma. Yo, Vrindavan Das, humildemente ofrezco esta plegaria a sus pies de loto. Jai Shri Radha.